Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de neumática, donde vamos a hablar de lo que son las secuencias neumáticas, las ecuaciones y los diagramas de espacio-fase. Para empezar, hay que tener en cuenta lo que es una secuencia neumática, que como bien dice su nombre, nos podemos dar una idea de a qué nos referimos. En este caso, una serie de movimientos para llevar a cabo un propósito, un fin. Es muy similar a como cuando nos cepillamos los dientes, son movimientos repetitivos que tienen un propósito. Lo mismo ocurre en la maquinaria o en procesos, en líneas de producción, donde muchas veces vamos a necesitar de estos movimientos para llevar a cabo un maquinado o un empaquetado, un sellado. Todo este tipo de cosas lo vemos más claro ya cuando trabajamos con problemas reales. O sea, si investigamos problemas de procesos, vamos a darnos cuenta de que estas secuencias son muy útiles. Además, bueno, tenemos la ventaja de que la parte neumática e hidráulica son muchísimo más sencillas de trabajar que algo eléctrico, ¿no? Ya hablamos de la fuerza, la facilidad que tiene para instalar. La parte neumática pues tiene la cosa que se trabaja con aire a presión. La parte hidráulica pues son líquidos y tiene esa desventaja, pero por lo general es muchísimo mejor utilizar elementos neumáticos e hidráulicos. Entonces ahora sí, empezando con lo que es el video, vamos a empezar con lo que son los elementos, ¿no? Ya hemos trabajado con pistones, ya deberíamos tener una idea clara de los símbolos de tanto el pistón como la válvula de potencia, la 5.2 si no mal recuerdo, y las válvulas de accionamiento, los diferentes accionamientos como el accionamiento por rodillo y todo ese tipo de cosas. Nada más que ahora lo vamos a formalizar. Entonces muchas veces cuando nosotros trabajamos en un diagrama, cada pistón le vamos a asignar un nombre, A, B, C, D y así sucesivamente, de manera que podamos identificar con cuál pistón estamos trabajando. Además de que ahora vamos a añadir una simbología para referirnos o para dar la indicación al pistón de que va a salir o que va a regresar. Cuando asignamos un signo más, hacemos referencia a que el pistón va a salir, mientras si tiene un signo menos, quiere decir que el pistón va a regresar. Para comprobar que esa acción se realizó, vamos a utilizar las válvulas de accionamiento por rodillo o de fin de carrera para identificar esa posición, que se van a ubicar en la posición inicial y en la posición final, y su simbología va a ser la letra que hemos asignado al pistón en minúscula, con un subíndice 0 y con un subíndice 1. De esta forma podemos identificar cuándo el pistón ya ha regresado y cuándo el pistón ya ha salido. Con todos estos elementos podemos crear lo que llamamos como una ecuación, con la cual indicamos el comportamiento de nuestro proceso, de nuestra secuencia. La ecuación nos mostrará los movimientos que debe realizar y la condición para que se realice cada una hasta cerrar la secuencia. Además contaremos con una condición de arranque, que es una condición para que empiece el proceso. De otra forma, el proceso se ciclaría repitiéndose infinitamente. Con esta condición nos aseguramos que únicamente se realizará la secuencia cuando se cumple, de modo que podemos utilizar un botón para iniciarla, o se puede hacer a través de otro tipo de procesos como un PLC. Para terminar con esta parte, hablar de que existen diferentes tipos de secuencia, y para ello se atacarán estos problemas con diferentes métodos que ya se verán más adelante. Y ahora, yendo a la parte final, hablando de los diagramas, nos basaremos muchísimo en lo que son las ecuaciones para ir creándolos. Los diagramas son una forma de ver el comportamiento en un gráfico, y los existen de espacio-fase y espacio-tiempo. Para realizarlos, el de espacio-fase, hay que considerar la ecuación y guiarnos parte por parte para realizar las gráficas. En este tipo de gráfico se representa el ciclo de funcionamiento de un actuador en función de las fases. En el eje X se representarán las fases y sobre el eje Y las acciones que se realizan. A diferencia de un diagrama de espacio-tiempo, las fases tienen un ancho fijo. Pues para realizar este tipo de diagrama vamos a empezar creando una especie de cuadrícula donde vamos a empezar a graficar. En este caso vamos a obtener como ejemplo la ecuación que hemos venido trabajando, que es A más, B más,
A menos, B menos. Entonces vamos a tener nuestra primera cuadrícula con el pistón A, donde la parte baja, por así decirlo, va a ser A0, la parte superior va a ser A1. De cierta forma es como una especie de gráfico digital. Si han trabajado con electrónica donde hay ceros y unos, es algo similar, ¿no? La parte baja va a representar que está en su posición inicial, mientras que la parte superior va a representar que está en su posición final, A0 y A1. Además vamos a ir separando este gráfico para tener las diferentes fases de nuestro proceso. En este caso es A más, B más, A menos, B menos, y se repite el ciclo, dando un total de 5, donde el final debe coincidir con el inicial. Y hacemos lo mismo para lo que es el pistón B. Entonces, ahora vamos a ir parte por parte analizando la ecuación y ir graficando. La primera fase nos dice que es A más, le estamos indicando que el pistón va a salir. Entonces de la parte 1 a la 2 el pistón sale, mientras en la misma fase el pistón B se queda fijo. En la segunda fase es cuando empieza a salir el pistón B. Damos esa indicación y empieza a salir, mientras el pistón A no hace nada. La tercera fase nos dice que el pistón A regresa, el pistón B se queda fijo, y es hasta la cuarta fase cuando nuestro pistón B regresa, mientras que el A se queda fijo. Va a haber ocasiones, y ya lo veremos, donde se lleven a cabo acciones simultáneamente, donde el pistón A y B salgan al mismo tiempo, pero en este caso no ocurre. En este caso, el estado inicial y el final deben ser iguales. De esta manera nos aseguramos que la secuencia se realizó correctamente, ya que para volverla a iniciar, estas condiciones iniciales deben cumplirse, y si nuestra secuencia al final quedó de otra manera, puede ocasionar problemas. Ahora, los diagramas de espacio-tiempo toman en cuenta el tiempo, esto para procesos donde se requieran este tipo de consideraciones. También podemos ver este tipo de gráficos espacio-tiempo en las simulaciones donde pues se grafica en función del tiempo. En esta parte pues sí nos podemos dar cuenta, o al utilizar los diagramas de espacio-tiempo pues nos podemos dar cuenta de la velocidad, ¿no? Que también es una forma, que también es algo que podemos regular mediante válvulas. Entonces podemos ver qué tan rápido hace su posición, ¿no? Hace su acción, o regresa, o lo que sea, de forma que tenemos cierto control o podemos visualizarlo en un gráfico. En el caso de los de espacio-fase, todas las fases son constantes, o sea, son de un ancho fijo, como ya se mencionó. Este tipo de gráficas, tanto tiempo, nos ayudan a identificar problemas y ver qué sucede en nuestra secuencia, e incluso nos puede ayudar a diseñar de cierta forma, ¿no? Finalmente, pues cada una de estas herramientas nos ayudan a comprender las secuencias y cómo trabajar con ellas, y son base de lo que se verá más adelante. Entonces, bueno, eso sería todo. Adiós.